Tengo 6 años. Mi mamá se llama Mari y mi papá se llama David. Vivo con ellos dos y con mi hermanito que se llama Manuel Mateo. ¿Tú me vas a ayudar? A Córdoba llegué con 4 años. Y llevo casi 3 años en Córdoba. Me gusta Córdoba, pero también me gusta Colombia. Lo que más me gusta de Colombia es la comida, porque hay más variedad. De Colombia también el mar. Pero de Córdoba, el asado. ¿Quieres masa? ¿Quieres más masa? Bueno, yo te doy. No sé. ¿No sabes? Ya vamos a ponerlas al horno y le echamos queso. Me voy a volver en noviembre. Y cuando me vuelva, sé que voy a volver también a Argentina. Mi papá dijo que 1 o 2 veces o algo así, pero dijo que sí vamos a volver. Vamos. Y dice que va a invitar a todos los amigos de Córdoba a Colombia. Sí. Ah. Está delicioso, mami. Fuimos en un taxi hasta el terminal para poder subirnos en el tren. Y luego fuimos a un lugar donde no nos dejaban pasar la mochila y teníamos que dejarles en un coso donde nos llevaban las mochilas. Luego nos subimos en el tren, le dimos los pasajes al señor del tren y antes de que nos hubiéramos subido sonó una campanita. Y luego llegamos a Buenos Aires al mediodía. Desayunamos al otro día, pero antes del otro día el señor que nos hacía el agua y esas cosas del hotel nos dijo dónde podíamos ir a comer en la noche. Fuimos y comimos una comida diferente, que acá casi no se come, pero bueno, se come. Acá se dice poroto y allá se dice frijol, con papas fritas y pollo y arroz.
repollo, trigo, lechuga, zanahoria, rúcula, acelga, que yo me acuerde, eso. Bueno, aunque sea hay que ayudarnos. Los agricultores del movimiento hacen plantas y van a las ferias y en las ferias venden semillas y un montón de cosas. Cuando vengo al lote me gusta jugar o también me gusta sacarle los pulgones a los repollos. Se los aplasto con los dedos. Ahora préstame. Se seca hasta que quede muy seco y luego se puede moler. Yo creo que con esto ya terminamos. ¿Y quién va a hacer esta sopa? El que quiera. Ah, pero lo compran. O lo regalamos o lo usamos nosotros. Los agricultores. Ajá. Listo. El repollo es el que se llena más de pulgones. Entonces a veces lo aplastamos con los dedos. O mi papá le pone ajenjo. ¿Con qué es eso? Hojas de una plantica que se llama ajenjo, que crece rastrera así como las que estábamos arrancando. Se maceran y se ponen en alcohol. Y después se echa acá medio litro, se pone jabón y llenamos hasta 20 litros. Le ponemos nomás medio litro, que es lo que necesitamos. Y llenamos de agua. Y no es venenoso. Nos ayuda a controlar los insectos, pero no genera problemas al ecosistema. Acá tiene. Tiene mucho, pero por dentro. Sí, tienen bastante, pero por dentro. Me gusta mucho pintar, estudiar. También me gusta escribir y leer. Ser circante me gustaría. Que mi papá dice que se dice circense. Estuvimos en la Navidad. Comimos una comida riquísima que mi abuela cocinó y mi mamá no me dijo que igual eran los regalos. Y yo les pedí en uno de esos un instrumento. Un instrumento que es parecido a la guitarra, mucho más chiquitito. Bueno, no tan chiquitito, mediano, que tiene 4 cuerdas. La novena es que rezan y cantan unas canciones que serían para el Niño Dios cuando celebramos la Navidad. La Navidad se celebra más en Colombia porque acá en esta Navidad, cuando estuvimos en la Navidad de acá, no celebramos nada. Todas las calles son así curvas. Siempre hay un montón de jeeps. Casi siempre en todo lo que andas son jeeps. Y cuando tenés que ir caminando es re incómodo porque tenés que subir las subidas y son altísimas. Hola. Hola, abuelita. ¿Y cómo estás de salud, mami? ¿Bien? Yo a mis abuelos los veo, pero por Skype. Y a veces hablo con ellos por el teléfono. Pero por el teléfono casi nada. Chao, abuelita. Aquí le paso al abuelo. Chao. Hola, Diana, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te va? Hola, papá.
A veces cuando me preguntan si me gustaría volver a Colombia, yo les digo que me gustaría, pero también me gusta estar en Argentina. A mí me da lo mismo en realidad. ¿Qué? ¿Cómo te fue donde la mamá? Bien. Yo llego a la Ciudad de las Artes. Mi papá me lleva hasta el salón y hacemos danza. ¿Vos sabías que no? ¿Que no iba a querer? Porque en el jardín no quería ponerse sombrero. Bueno, cada uno tiene A veces hacemos expresión corporal o a veces hacemos danza clásica, pero siempre es expresión corporal en algún momento. Empezaron a salir las que sobrevivieron a la helada. Voy a la feria, por ejemplo en esta feria había acelga y pompones naranjas y amarillos, hay lechuga, remolacha, zanahoria y un montón de frutas. Y nomás nosotros vendíamos verduras, dulces y había un lugar donde unas chicas que repartían crollitos con leche. Y también hay más flores, hay caléndula, pompones naranjas y amarillos. Los pompones son flores que son como enruladitas y son naranjas y amarillas. Que mucho verde crece en la tierra. Si me fuese a Colombia, los que más extrañaría serían mi seño Luciana, una amiga, que las extrañaría, pero no para siempre porque volverían. Pero no nos extrañaría tanto porque mi papá también dijo que todos los que estaban acá en Argentina podían ir a nuestra casa. Yo voy a sembrar algarrobas y los de mañana me entenderán y vivirán en paz. Entonces yo sé que los podría volver a ver.